Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida aquí al videoblog de Derecho Romano 2. Espero que te encuentres bien en estas circunstancias tan particulares. Hoy estoy grabando el 11 de abril con la intención de que los videos estén todos a tiempo, porque vaya que YouTube se toma su tiempo para subirlos. No tanto para filtrarlos, porque aquí no estamos hablando de conspiraciones ni de reptilianos, pero pues en la forma en la cual sí esto se trasvasa para que ya quede colgado en la red respectiva, en la plataforma respectiva, pues lleva su rato. Así que mi intención, aprovechando este mediodía, pues es aprovechar algo el tiempo. Nos habíamos quedado con un contrato real que era el del mutuo. Habíamos visto sus medios para litigarlo, para defenderlo, siguiendo a Dors. Y vamos a pasar en el ámbito de lo conceptual a otro contrato real, que es el caso de la prenda o del pignus. El contrato de prenda o pignus es un contrato por el cual el deudor o un tercero entregan al acreedor de una obligación una cosa para seguridad de su crédito, pudiendo por falta de pago venderla y cobrarse con el importe percibido. Esta es una definición que casi empata con el contrato de prenda contemporáneo. Voy a volverla a leer aquí un poquito más despacio. Además que tenemos aquí la visita de un pequeño tigre. Recuérdense que la gata tuvo sus criaturas y luego se dan sus paseos y se ponen a cantar serenatas por aquí. Bueno, dice lo siguiente. La prenda o pignus es un contrato por el cual el deudor o un tercero entregan al acreedor de una obligación una cosa para seguridad de su crédito, pudiendo por falta de pago venderla y cobrarse con el importe percibido. Habíamos señalado en clase que se trata esto de una garantía que garantiza una obligación principal de la que se espera que haya un pago, que se cumpla pues con la devolución de la cosa, por ejemplo, si fuese el caso de un mutuo. Pero ante el incumplimiento, pues hay una cosa que se ha dejado en garantía prendaria y que ante la falta del pago, el acreedor o un tercero puede venderla y con ello cobrarse el importe de la obligación. Esto, como les digo, es una noción que está muy próxima al contrato actual. Vamos a ver qué nos dice Álvaro Dors con esa capacidad que tiene de evitar el anacronismo y de coincidir empáticamente con la realidad del derecho romano. Dice Dors lo siguiente, esto lo dice en el parágrafo 409 del libro de Derecho Privado Romano clásico, el gris, el grande, con las siguientes palabras. Pignus y garantía real. El título de rebus creditis presenta como última acción de la serie una actio pigneraticia personal, con fórmula in factum concepta, contra el acreedor que retiene indebidamente un objeto que le fue entregado en garantía del cumplimiento de una obligación. El objeto entregado en garantía y luego la misma garantía se llama pignus, prenda. ¿Quién constituye la prenda? Ya sea el mismo deudor, ya sea tercera persona, pignorante, y quien la recibe, acreedor pignoraticio. Como el pignus es sólo de derecho pretorio, basta que el pignorante tenga la propiedad bonitaria y retiene él la posesión civil, que le permite consumar la usucapión, en tanto una tercera persona no prive al acreedor de la posesión efectiva de la cosa. Bueno, como pueden ver, la noción de Dors es muy clara en algunos aspectos y en otros es muy técnica, lo cual nos obliga a profundizar en el lenguaje de la misma.
Él parte de nuevo de la cuestión procesal, parte de nuevo de la cuestión de las acciones, del actio, y nos habla del actio pigneratitia, una actio personal, cuya fórmula es in factum concepta, donde interviene pues el pretor. Pero aquí nos dice algo que es muy claro sobre la relación obligacional tan peculiar que se da con este contrato real. El objeto está entregado en garantía. Y luego la misma garantía se llama pignus, prenda. Quien constituye la prenda, ya sea el mismo deudor, ya sea tercera persona pignorante, y quien la recibe, acreedor pignoraticio. Es decir, nos está definiendo claramente que esto tiene una naturaleza de contrato de garantía. Por lo tanto, hay una obligación principal. Por ello nos dice que es una fórmula in factum concepta contra el acreedor que retiene indebidamente un objeto que le fue entregado en garantía del cumplimiento de una obligación. Lo que nos puede chocar con respecto a la otra definición es que está reteniendo indebidamente. El contrato de garantía no implica una ilegalidad, al contrario, implica un acuerdo de voluntades en el cual hay una cosa, la pignus, que se constituye en pignus, es decir, en garantía, en favor precisamente del acreedor. Y hay una condición claramente, el acreedor la tiene en el caso de incumplimiento de la obligación principal. Lo que sucede es que Dors nos está hablando desde la perspectiva de una institución jurídica que fue evolucionando y que en principio fue generada por el derecho pretorial, atendiendo pues a la casuística como correspondía al jus honorarum. Esto es muy interesante, pero prefiero quedarme con la noción inicial, aunque se parezca demasiado al derecho actual, porque nos salvaría de la confusión que nos podría presentar aquello de que se está reteniendo una cosa indebidamente. Esto sería el equivalente a lo que le llamamos en términos coloquiales, pues prácticamente un cobro a lo chino, y no es el caso. Y hablando de los chinos, ahora están muy desprestigiados pues por todos los problemas que hemos tenido con mascarillas, con trajes, que todos han salido pues realmente de muy baja calidad. No sé si China está intentando lavar su imagen por haber ocultado la información con dolo sobre la expansión del SARS-CoV-19 y evitar la pandemia que estamos padeciendo, pero pues creo que está saliendo peor el remedio que la enfermedad. Está viendo trajes que se han recibido no solamente en España, sino también en otros países europeos, en el caso concreto en Francia, donde venían solamente la tela y que no estaban cosidos. Son aspectos que nos dan de qué pensar bastante. Pero el cobro a lo chino era, bueno, pues mira, tengo esto que es tuyo, no te lo devuelvo. Y esto podría parecer la explicación de esta retención de una cosa indebidamente, cuando el contrato de pignus, de garantía, en la actualidad es perfectamente correcto. Es decir, uno garantiza el cumplimiento de la obligación principal, permitiendo la posesión temporal de una cosa, o bien grabándola, aunque uno como deudor tenga la posesión de la cosa, y eventualmente, en el caso del cumplimiento de la obligación principal, el acreedor pueda tener la posesión de la cosa, adquirir su propiedad e incluso venderla para contar con el numerario, con el dinero, para poder darse por satisfecho en cuanto al cumplimiento de la obligación, en cuanto a lo referente al pago. Hemos señalado en clase que en la actualidad pues un típico contrato que conlleva la garantía prendaria
es la compra de un automóvil a crédito. El automóvil pues lo estaremos pagando con mensualidades, y en el caso de un incumplimiento, de acuerdo a lo pactado, pues tendrá que ser devuelto a la concesionaria o al banco o a la arrendataria que corresponda. Es decir, el automóvil se convierte en sí mismo en la PICNUS y es la garantía prendaria respecto de una obligación principal, que es el pago del precio del auto. Por lo tanto, la PICNUS suele apuntalar contratos de compraventa y garantiza, en el caso del incumplimiento, del pago de la cosa convenida, acordada en ese tipo de contrato. Los requisitos para el contrato de prenda es que, por ser un contrato real, exige para su perfeccionamiento la traditio de la cosa. Efectivamente, cuando ya se incumplió con el pago de la obligación principal, pues tiene que entregarse la cosa que está en calidad de garantía prendaria. En el derecho romano podía tener por objeto tanto bienes muebles como inmuebles. Esto solo en teoría, pues en la práctica se refería casi exclusivamente a los bienes muebles. Entonces, el primer requisito es que para su perfeccionamiento, para la ejecución de la PICNUS, se requiere de la traditio de la cosa. Y en segundo lugar, la normalidad es que se tratase de bienes muebles, aunque posiblemente, hipotéticamente, se previó que existiese una garantía de bienes inmuebles. Lo que sucede es que eso va a derivar en otro contrato, que es la hipoteca. Caracteres. Los principales caracteres del contrato de prenda o PICNUS son los siguientes, o características, si quieren, del contrato de prenda. Primero, es un contrato real. Como la generalidad de los contratos de este tipo exige para su perfeccionamiento la traditio de la cosa o especie de que se trate. Clarísimo. Sinalagmático imperfecto. Esto puede prestarse a muchas dudas, porque ya hemos hablado que en el derecho romano la sinalagmasis pues no es que siempre sea imperfecta, sino que la mentalidad romana se trata de dos obligaciones unilaterales que suman una relación que hoy en día llamaremos de reciprocidad o de bilateralidad, sinalagmasis. Pero veamos lo que nos dice este autor. Este autor en el que me estoy basando es el profesor Mario Odérigo. Sinalagmático imperfecto. Al momento de concluirse, solo origina obligaciones a cargo del acreedor prendario. Por ejemplo, no usar la cosa pignorada, pudiendo surgir más adelante obligaciones a cargo del deudor o constituyente de la prenda, reembolsar los gastos hechos por el acreedor prendario para la conservación de la cosa. Esto tiene que ver en el caso de que el deudor quisiera recuperar la cosa en prenda y por lo tanto tendría que pagar un precio, pagar en moneda el costo de la cosa. Vamos a ver, esto lo vemos en la práctica en los famosos Montepíos, en los famosos Montes de Piedad, donde nosotros pedimos que nos presten un dinero, pero para ello dejamos en prenda una cosa, la joya de una abuela, alguna moneda de oro, algún reloj bastante caro, un aparato electrónico. Y si esto tiene un valor subjetivo o sencillamente tenemos ya el dinero para recuperar la cosa, entonces sería la manera en la cual esto podría llegar a resolverse. Son las famosas prendas. Y cuando alguien se encuentra en una pérdida de liquidez, pues a menudo pone las cosas a disposición pues de estos lugares, Montepíos, repito, donde se nos pagará, de acuerdo a lo que evalúe alguien, una cantidad como préstamo sobre el valor estimado de la cosa. Cabe decir, es muy mal negocio,
normalmente se evalúan a un precio bastante bajo, a un valor para ser más preciso de la cosa, y a menudo cuando se pierde la garantía prendaria, pues lo único que hace uno es lamentar que haya perdido por desesperación alguna cosa de valor. Bueno, hay que tener mucho cuidado con las prendas y pues con dejar las cosas en manos de evaluadores que no siempre van a hacerlo con rectitud de intención. Esta característica no es tan frecuente, cabe decirlo, en el derecho romano, sino también será algo que vendrá después. Pero bueno, en el desglose que nos hace este autor, pues hay estos anacronismos y que sin embargo pues nos van formando para entender lo que va a venir posteriormente. Anda muy cantarín el tigrillo este. Bueno, es un contrato de buena fe. Y finalmente, y esto es muy importante, y a mí me parece la característica junto con ser un contrato real más importante de la prenda o pignus, es un contrato accesorio. Su existencia está subordinada a la existencia de la obligación principal que afianza, que fortalece. En tal sentido, estamos hablando pues de que es una obligación secundaria que apuntala a una obligación principal. Por eso les comentaba que suele ir de la mano de los contratos de compra-venta. Y bueno, para terminar con el caso del contrato de pignus o el contrato de prenda, pues hablaremos estrictamente de las acciones procesales que corresponden. La acción por excelencia es la actio pignoraticia, una obligación a favor del deudor cuando se le denomina como actio pignoraticia directa, o bien puede ser a favor del acreedor llamándole a esta actio pignoraticia contraria. Es decir, si verdaderamente el acreedor retuvo la cosa indebidamente, entonces es el caso del ejercicio de la actio pignoraticia directa. Y si es el caso de que se tiene que ejecutar la prenda en favor del acreedor en virtud de un incumplimiento, entonces acudimos a la actio pignoraticia contraria. Como pueden ver, pues se va incrementando el elenco de acciones procesales en materia de derechos personales, es decir, de obligaciones. Como les comentaba, estoy haciéndoles por ahí un catálogo que ya posteriormente les haré entrega en documento en PDF, ahí por el grupo de WhatsApp, para que esto pueda servirles para el desarrollo de una fórmula procesal, según sea el caso, que también yo les proporcione. Hemos tenido aquí una invasión de felinos. Es que los suelo sacar a estas horas para que se estiren un poquito y luego después de comer, no se imaginan, duermen el resto del día, ¿no? A veces me dan envidia, no sé si les ha pasado a ustedes que con esto del encierro pues perdemos la noción un poquito de cuándo es de día y cuándo de noche, y máxime que hubo cambio de horario, que hubo ese ajuste horario que se hace, el llamado horario de verano. Estamos en el trópico y en nuestro caso no tendríamos que sufrir estos ajustes. Esto lo puedo entender en ciertos estados del norte, estados fronterizos, pero en nuestro caso pues nos resulta que tenemos mayor luminosidad cuando no debe de ser, y oscuridad a la inversa. La Comisión Federal de Electricidad siempre intenta convencernos de que hay unos grandes ahorros de energía eléctrica, pero yo creo que esto obedece a otro tipo de motivos que no tiene caso aquí ahondar. Bueno, pues solamente quería compartir la reflexión de que sí, son días difíciles por el encierro, días difíciles porque pues los que tenían expectativa de vacaciones
pues salvo los que son irresponsables y se lanzan a la playa, pues ya que la nación se los demande. Pero la realidad es que, como me sucedió ayer, ver la Ciudad de México prácticamente como una ciudad fantasma, pues es algo triste. Es cierto, el Viernes Santo para los católicos no es que sea un día para echar cohetes, es el día que recordamos la pasión de Jesucristo, su muerte en la cruz. Pero ayer en concreto había un sinsabor muy particular, en lo cual a mí me daba la impresión de que quienes íbamos a alguna compra de cosas indispensables éramos como una cadena de damnificados en esas películas apocalípticas que tanto le gustan a Hollywood. Y además, si uno ve ciertas imágenes en los noticiarios, como en aquella isla de New York donde hay una fosa común, o ver los carros de combate en Italia con féretros, o por fin las primeras imágenes de féretros en España que ocultaba el gobierno, y que además vemos que el gobierno está ocultando la información en ese país. Probablemente el número de decesos no sean más o menos 15,000, sino estemos hablando de 30,000, lo cual es terrible. El otro día leía un artículo de un historiador, Jesús Laínez, lo felicito como historiador, pero creo que en materia de virología y de pandemias o de epidemiología lo mejor es que debe de hacer es cerrar el pico. Y donde decía que le parecía sospechoso que hubiera tan pocos muertos y que hubiera un confinamiento como este. Y lo comparaba con la gripe española, mal llamada española, porque no se generó en este país, de 1918. Pues esto es comparar un avión de reacción del siglo XXI con el primer modelo que logró sustentarse de los hermanos Wright. Es decir, en 1918 apenas si se tenía un conocimiento de los virus. Por cierto, hay por ahí un libro muy bonito que se llama El cazador de microbios, que se los recomiendo, Los cazadores de microbios. Muy recomendable en este momento, aunque todavía no llegan a los virus, solamente nos hablan de los descubrimientos de Louis Pasteur y otros científicos, pero que es realmente apasionante como aventura. Bueno, el caso es que este artículo de Jesús Laínez, pues vamos, sin sentido. No se puede comparar una pandemia del siglo XXI con una pandemia de 1918, cuando no se conocían las medidas de contención y externas e internas, cuando no existía el modelo SIR para los cálculos vectoriales de expansión de un virus, y que eso implicaría la razón de ser de las cuarentenas. Probablemente el sujeto, yo creo que ya está hasta el gorro de llevar un mes y medio en Madrid encerrado en su piso, en su departamento, y lo lleva a escribir irracionalidades. También habría que tener un poquito más de sentido común de que no es que exista una conspiración por parte de la Organización Mundial de la Salud, sino más bien que en su caso ha habido una ineptitud y una irresponsabilidad totales por parte del gobierno español. Y esperemos que no seamos nosotros quienes emulemos estos errores, aunque lo que vimos en el mercado de la viga el jueves pasado, o la gente que se ha ido al mar irresponsablemente, o quienes dicen que el coronavirus no existe, pues nos dan de qué pensar. Esperemos que las cifras que nos dan oficialmente sean ajustadas a la realidad. Yo en lo personal no me fío, porque además de una manera sorprendente aumentaron los números de neumonías atípicas. Algo se tiene que poner en los certificados de defunción, pero todo eso nos está impidiendo conocer la realidad. Si conociéramos la realidad, podríamos defendernos mejor, podríamos contar con más elementos de juicio para poder proteger a nuestras familias o a nosotros mismos en esta situación. Porque además, cuando se cierran los comercios por tanto tiempo, pues el proceso recesivo económico se acelera. Si ya de por sí llevábamos prácticamente 3 trimestres de recesión, pues esto puede llevarnos incluso a lo que se conoce como depresión económica, donde ya prácticamente
hay un colapso total de un sistema económico y tocamos fondo. Pues hay que tener paciencia. Nosotros, en nuestras circunstancias particulares como estudiantes y en su caso como profesor, pues seguimos adelante con lo que nos indica la universidad, continuamos pues con esto, y el próximo contrato que veremos en el siguiente video es el contrato de comodato. Pues paz y bien a todos, mucha paciencia, mucha salud. Lo único que les puedo decir es, sobre todo, fortaleza, informarse. Hay indicaciones que son muy sensatas porque son las de la Organización Mundial de la Salud, que incluso se ven ya en espectaculares, en la entrada de algún supermercado, en alguna señal pública. Pues hacerles caso. La higiene es crucial. Desde luego el uso del cubrebocas al salir, porque no solamente implica el que nosotros podamos contaminar a otros, sino que otros nos puedan contaminar. Es decir, no basta con que nosotros nos protejamos en nuestro beneficio, sino también para no dañar a terceros. Entonces, pues tener todo eso muy presente, porque de esto no se sale con canciones que se parecen misteriosamente a poemas de Mario Benedetti, sino se sale con ciencia y con conciencia, es decir, con conocimientos, y nosotros conscientes, viviendo la virtud de la prudencia, de qué es lo que tenemos que hacer. Les mando un fuerte abrazo, se les echa de menos, y nos veremos en el próximo vídeo. Hasta pronto.